tardes a todos y todas. Creo que predomina el género femenino. Daros la bienvenida porque es duro para todos a estas horas, un día de diario, pero promete la charla porque es verdaderamente un tema interesante, sobre todo en el tiempo que estamos, ¿no? En esta época que estamos de entrada en otra estación. Lo primero, agradecer a la persona que da la charla, a la psicóloga Verónica Rubio, que voluntariamente se presta a dar la charla, agradecerle porque va a ser muy interesante. Y luego, por otra parte, la colaboración de la UNED de Bruselas y la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en el Reino de Bélgica. Hispasanter, la promotora de estas charlas, es una ASBL, una ONG que lleva en funcionamiento desde 2004. El fundador fue José Antonio Arranz y hoy en día pues, lo lleva como presidenta la persona que va a impartir la charla y otras colaboradoras que apoyamos lo que podemos. Hay la ASBL, la asociación Hispasanter, está formada por profesionales de la salud en habla hispana y pueden encontrar en www.hispasante.com la información de los profesionales que formamos parte y que tratamos de difundir los temas de salud y de fomentar la red profesional para que sea más fácil el acceso también a los pacientes. Así que dar la bienvenida. Esta tarde tenemos a Verónica Rubio. Buenas tardes, Verónica. Hola, buenas tardes. Encantada de estar. Gracias. Y la charla, la temática es depresión estacional. Verónica Rubio es psicóloga clínica, trabaja aquí en Bruselas y tiene amplia experiencia en psicoterapia de adultos y además de psicóloga clínica es psicóloga experta en la rama forense, que es un ámbito que le apasiona, ¿no? Sí, así es. Y bueno, la podéis encontrar tanto en su página web, en www.veronicarubio.com, tanto como en la web de Hispasante. Así que dicho esto, pues damos adelante con esta charla. Muchas gracias por estar aquí. Y nada más pediros que silenciéis los micrófonos, si no lo tendré que silenciar yo desde aquí, porque si no va a ser muy, muy complicado la comunicación, ¿vale? Buenas tardes, muchísimas gracias Laura y gracias a todos por estar aquí. Lo primero voy a comenzar a compartir pantalla con vosotros para que podáis ver la... no sé si... Un momentito. A ver, en pausa. Vale. Creo que se ve bien, ¿no? Vale. Laura, si no se ve bien... Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, pues muchas gracias también a, como ha dicho Laura, la colaboración de la UNED en Bruselas y la Embajada de España en el Reino de Bélgica. Bueno, os voy a introducir un poquito el motivo por el que he elegido este tema y es que, bueno, pues yo ya llevo unos años afincada aquí en Bruselas. Anecdóticamente, hace unos meses, pues yo creo que estaríamos en otoño, así aproximadamente, en una reunión de colegas de Hispasante. Una de las doctoras que estaban en esa reunión me preguntó cuánto tiempo llevaba. Y yo le dije que llevaba 6 años, pero que ya llevaba 7 inviernos. Yo lo cuento por inviernos. Y ella me dijo que llevaba unos 30 años aquí, pero que cada invierno contaba como 2. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. La depresión estacional no es que sea un síndrome que suframos de forma así, que cumplamos todos los criterios diagnósticos, pero digamos que para los que vivimos en estas latitudes y sobre todo que venimos de países donde hay mayor estimulación lumínica, países mediterráneos como España, pues sí que es verdad que achacamos bastante el cambio estacional. Aunque no desarrollemos todos los síntomas, que ahora veremos cuáles son, pero sí que experimentamos pues algunas cositas. Entonces la charla va a consistir en definir, vamos a ver qué es precisamente el trastorno afectivo estacional, a partir de ahora TAE, también conocido como Winter Blues, SAD por sus siglas en inglés,
Vamos a ver de qué se trata la prevalencia, cómo reconocerlo, cuáles son los síntomas y las manifestaciones clínicas que podemos ver en nosotros y en otras personas a nuestro alrededor. Y vamos a ver también unas recomendaciones a modo de prevención y hablaré un poquito a grosso modo del tratamiento. Después dejaremos un ratito para preguntas. Bien, el trastorno afectivo estacional inicialmente fue descrito por Norman Rosendahl en 1980. Se refería a las estaciones producidas en una época concreta del año, en otoño e invierno, y que remitían totalmente hacia la primavera y el verano. Está claro en este síndrome la influencia de los fotoperiodos, es decir, la estimulación lumínica, es decir, el clima, aparte del clima, sobre todo las horas de luz que disfrutamos, de las que disfrutamos durante el otoño, el invierno, es crucial en la recurrencia de estos síntomas. Bueno, según el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el que más empleamos los psicólogos junto con los psiquiatras, la recurrencia de estos episodios, o sea, lo que se produce son episodios depresivos mayores, es decir, los pacientes describen un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día durante al menos 2 semanas, acompañado también de una pérdida de la capacidad para disfrutar, lo que conocemos como anedonia. Y además, bueno, pues se dan también otros síntomas que ahora los vamos a ver, como la tristeza, la apatía, la falta de energía, problemas de sueño. Lo importante de y lo característico, como digo, de este trastorno afectivo estacional es que tiene un patrón estacional y que se repite. Las personas que lo padecen lo han tenido de forma recurrente durante varios años. Al menos podemos decir que debe darse durante al menos 2 años. Y como digo, se produce una remisión total al llegar la primavera, con el cambio de horario y con el aumento de horas de luz. ¿Qué síntomas son los comunes? Bueno, pues la disminución de la actividad física porque se produce como un aplanamiento, una apatía, una falta de energía, un estado de ánimo triste, ansiedad. Luego veremos también a qué se debe esta ansiedad. Muchas veces tiene que ver con que esta falta de energía nos condiciona para hacer frente a las rutinas, a las exigencias diarias. Entonces, anticipamos los días como algo que se llega a temer, ¿no? Precisamente porque nos vemos con los recursos disminuidos. Un aumento del apetito. A diferencia de otros síntomas, de otros síndromes afectivos, en los que se pueden alternar el aumento de apetito con precisamente todo lo contrario, con una disminución de peso por la disminución del apetito, aquí lo que se da es un aumento por la hiperfagia de carbohidratos. Y esto tiene que ver, como veremos más adelante, con que tenemos tendencia, y yo me incluyo también entre las personas que que padecemos estos síntomas, tenemos una tendencia a comer más hidratos de carbono porque activan las regiones del cerebro que producen sensación de placer. Tiene que ver con algunas sustancias como la dopamina, la serotonina. Se produce también un aumento de peso. Y sobre todo es muy característico el aumento del tiempo total de sueño, es decir, a las personas les cuesta levantarse de la cama. Se produce lo que es la hipersomnia, tienen como una latencia de ese estado de sopor que les impide estar pues, en el estado de alerta necesario para comenzar el día y hacer frente, como digo, a las rutinas o a las exigencias cotidianas. Se pueden producir en las mujeres alteraciones menstruales. Y todos estos síntomas producen dificultades laborales porque disminuye la productividad de las personas. Bien, la prevalencia, pues entre el 1, como digo aquí, entre el 1 y el 10% de la población general lo padece. Y sobre todo la mayor parte de las personas que lo padecen son mujeres y el inicio está entre los 20 y 35 años, su incidencia además decrece con la edad. Con la edad, bueno, se da una serie de características que tienen que ver también con el funcionamiento bioquímico cerebral, con la segregación de melatonina, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Y esto influye para que a medida que nos hacemos mayores, pues la prevalencia del trastorno decrezca.
Es más común en latitudes norte altas, como en los países nórdicos, y aquí incluyo Bélgica, porque Bélgica, las que vivimos aquí lo sabemos, a partir de noviembre empieza a atardecer, a oscurecer a eso de las 4:30, 5 de la tarde, con lo cual podemos decir que la fase de oscuridad aumenta considerablemente. Lugares donde también hay escasez de luz producida no solamente por la latitud, sino por polución, por nubosidad, y aquí incluyo de nuevo Bélgica. Bélgica es uno de los países en los que más llueve. Y recuerdo hace unos años, las compañeras que están aquí probablemente también se acuerden, hace 4 o 5 años tuvimos el otoño-invierno con menor cantidad de horas de luz registradas en, no sé si era 30 años probablemente, y hubo un aumento considerable de este síndrome, de hecho, con algunos de ellos bastante graves, con consecuencias bastante graves. Los pacientes normalmente prefieren días fríos pero luminosos que nublados y calurosos. Y los estudios hablan de que las personas que vivimos en estas latitudes dejan de padecer el síndrome a medida que cuando se trasladan a vivir a latitudes mucho más cercanas al Ecuador. Vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque ahora voy a detenerme un poquito en estos puntos. Se produce una alteración del ritmo circadiano, que le voy a explicar en qué consiste. Hay una sensibilidad retiniana a la luz y hay un metabolismo, se produce un metabolismo anormal de la melatonina y una disminución de uno de los neurotransmisores más importantes que tenemos en nuestro cerebro, que es la serotonina, también conocida como hormona de la felicidad. Vamos a adentrarnos un poquito. Si voy muy rápido me lo decís, ¿vale? Pero es que quiero dejar bastante tiempo para preguntas. Vamos a adentrarnos un poquito en qué es esto del ritmo circadiano. Podemos decir que tenemos como un marcapasos o un reloj interno dentro de nuestro cerebro llamado núcleo supraquiasmático. A partir de ahora lo llamaremos SCN porque se me traba la lengua. Y digamos que este es el encargado de ajustar la secreción de melatonina, esa sustancia que se secreta por la noche, que a muchos os sonará porque tiene que ver efectivamente con el sueño. Y bueno, pues la melatonina, además esta hormona es sintetizada de forma rítmica, que ahora lo veremos, por la glándula pineal a partir del triptófano. El triptófano es un aminoácido, que luego veremos también en qué alimentos lo podemos encontrar, que ayuda a segregar la melatonina a partir de la serotonina, que también se sintetiza a partir de esta sustancia. Es decir, es muy, muy importante. Los cambios en la duración de la noche, como he dicho, es decir, la fase aumentada de oscuridad, alteran la producción de dopamina. Aquí tenemos un esquema, un corte sagital del cerebro, en el que podemos ver las regiones que están relacionadas con esta función de la secreción de melatonina. Aquí veis dónde está el núcleo supraquiasmático y aquí está la glándula pineal donde se segrega la melatonina, ¿vale? La sensibilidad retiniana a la luz, vamos a hablar también de ello y ahora os explico cuál es la relación entre la melatonina y la sensibilidad retiniana. Tenemos unos receptores en los ojos que son sensibles a la estimulación lumínica. Y esto no tiene nada que ver con la visión porque se ha comprobado en los estudios que las personas invidentes también son sensibles. De hecho, la estimulación se produce a través de otras vías totalmente distintas a las de la fisiología de la visión. Y bueno, durante el día la sensibilidad retiniana tiene que ver con la función que inhibe la secreción de melatonina y produce la liberación de serotonina. Ahora vamos a ver un esquema mucho más ilustrativo de lo que estoy explicando. Es decir, que para que el cerebro interprete que es de día, estos receptores que tenemos en nuestra retina necesitan una luz incidente de 2500 lux, entendiéndose por lux la unidad fotométrica. A partir de ahora me voy a referir a los lux, ¿de acuerdo? Vamos a ver este esquema. Aquí veis que aparece un solecito, la estimulación lumínica entra a través de los receptores retinianos, estimula el núcleo el NSC o NSQ, como queremos llamarlo, que es el núcleo supraquiasmático, que hace que se inhiba durante el día la secreción de melatonina y cuando es de noche
se inhibe la serotonina que se produce durante el día y se produce secreción en la glándula pineal de la melatonina. Digamos que la relación es esta. Con luz secretamos serotonina y a la vez que se inhibe melatonina. Con oscuridad secretamos melatonina y no secretamos serotonina. Bueno, aquí incluyo también un esquema en el que aparece la estimulación lumínica artificial. Esto es importante y luego voy a explicar también en las recomendaciones porque no es lo mismo tener una estimulación lumínica natural, pero también influye considerablemente la secreción de melatonina, sobre todo en las personas que trabajan en turnos de noche. Son muy susceptibles a esto porque cuando están trabajando con la luz artificial durante 12 horas, 8 o lo que sea, lo que dure su turno, cuando se quieren poner a dormir, hay una alteración en la secreción de melatonina. Bien, vamos a hablar un poquito, así de forma ilustrativa, de los lux o luxes. Podemos decir que poco después de amanecer se produce ya un pico de 7000 lux, que sería más que suficiente para que el cerebro interprete que ha comenzado el estado de vigilia. A mediodía se producen 10.000 lux. Mirar al horizonte en un día sin nubes, en mediodía 100.000 y mirar al horizonte en un día sin nubes 10.000. En un día con el cielo nublado hay una estimulación lumínica de entre 1.000 y 500.000 y 5.000 lux. En ambientes interiores con luz ordinaria solo hay una estimulación de 30 a 300 lux normalmente, ¿de acuerdo? Es decir, a mayor intensidad de luz incidente, menor tiempo se requiere para producir un cambio circadiano. El cambio circadiano es muy importante para activarnos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre en el TAE, en el trastorno afectivo estacional? Bueno, pues que hay un metabolismo anormal de la melatonina. Esta hormona, como he dicho antes, que está sintetizada a partir de la serotonina y del triptófano, tiene como funciones regular como este marcapasos o este reloj endógeno que tenemos en nuestro cerebro, pero también es muy importante para regular respuestas estacionales relacionadas con la reproducción, con la temperatura, con algunos parámetros del sueño, secreciones hormonales del cortisol, hormona del crecimiento, produce alteraciones inmunológicas, su mal funcionamiento. Y yo digo aquí que regula las respuestas estacionales porque de hecho hay estudios que hablan que las personas que padecen el TAE en épocas en las que quieren tener descendencia, les resulta mucho más difícil concebir durante el invierno, el otoño e invierno, que al llegar la primavera. Hablan también de una retracción gonadal, es decir, todo lo que tenga que ver con las hormonas, la reproducción y todo eso se puede ver afectada si el metabolismo de la melatonina está alterado. Y además es un antioxidante. Todos sabemos que cuando pasamos una mala noche, al día siguiente tenemos una cara, como digo yo, de panda, con unas ojeras hasta los pies. Bien, por lo tanto, la secreción de melatonina, insisto, se tiene que producir durante el periodo de oscuridad, se inhibe la serotonina y al contrario, durante el periodo de luz se secreta serotonina y se inhibe melatonina. Una deficiente exposición a la luz, como digo aquí, durante el día provoca niveles de melatonina más bajos durante la noche, lo que se traduce en que no descansamos bien y el periodo de somnolencia, después vamos a estar mucho más somnolientos cuando tenemos que estar más despiertos. Los estudios dicen que los pacientes que padecen TAE, por norma general, no suelen tener una exposición de más de 1000 lux durante el día. Y recordemos, como he dicho antes, que para que se produzca el cambio en el ritmo circadiano, que nuestro cerebro interprete que es de día, tiene que darse una estimulación lumínica de al menos 2500 lux. Me gustaría aquí hacer un inciso para recomendaros también y para decir que bueno, esto es una charla complementaria a otra que tuvimos el año pasado, que dio una compañera, Viviana Buschbinder, relacionada con el bien dormir y que bueno, si os interesa también podéis echarle un ojo porque se aportan datos que complementan esto que os estoy diciendo. Bien, disminución de la secreción de serotonina, la hormona de la felicidad. ¿Qué es la serotonina? Bueno, pues como os he comentado, es un neurotransmisor, es decir, los neurotransmisores son los mensajeros
a través de los cuales, gracias a los cuales se comunican las neuronas. Las neuronas, para hacer su comunicación sináptica y presináptica, necesitan un mensajero que lleva precisamente el mensaje de la función que tiene que cumplir esas neuronas. Por ejemplo, la serotonina se comunica con muchísimas neuronas del sistema nervioso central. Y por poner un ejemplo, en el sistema límbico, que va entre la amígdala y el lóbulo frontal, pues se produce esa comunicación entre neuronas para que nuestra conducta, la conducta de emitir, ejecutar, planificar, secuenciar, ejecutar acciones, se pueda llevar a cabo. Es ese mensajero, ¿de acuerdo? Se sintetiza el 80% aproximadamente de la serotonina, se sintetiza en el intestino y el resto en el cerebro a partir del aminoácido triptófano. Es un modulador, entre otras muchas funciones, se puede decir que es un modulador del estado de ánimo y además también tiene funciones fisiológicas y de la conducta. Y las alteraciones en la serotonina están relacionadas con problemas de ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, epilepsia y esquizofrenia. Es decir, que no es baladí. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa en los TAE? Pues que los pacientes tienen sus ritmos circadianos alterados. El síntoma más notable es una hipersomnia, como ya he reiterado, exceso de sueño durante el periodo de vigilia, que se traduce en un tiempo de despertar o alerta más tardía. Los pacientes nos hablan pues, de obnubilación, como una sensación de estar con una nube mental, como niebla mental, dicen, ¿no? Tienen menor energía y menor estado de alerta, lo que les lleva a tener que ejercer, o la sensación de tener que hacer más esfuerzo para asumir las rutinas y exigencias diarias. Esto empieza a generar una disminución de la funcionalidad y la productividad y empieza también, tiene como consecuencia los sentimientos de autoeficacia reducida y y empezamos a generar lo que llamamos los pensamientos desadaptativos, las atribuciones desadaptativas, el no valgo para hacer esto, generalizamos, se me empieza a dar mal mi trabajo, etc. Esto conduce a estados depresivos. Bien, vamos a hablar de prevención y de recomendaciones. Como digo, la charla no significa que vaya dirigida a las personas que exclusivamente padezcan este síndrome, sino que precisamente porque vivimos en las latitudes en las que vivimos, es interesante que tengamos en cuenta estas recomendaciones para manejar nuestra conducta y aliviar cualquier síntoma que podamos tener. Lo primero es tener una correcta higiene del sueño, ser muy escrupulosos con la hora a la que nos vamos a dormir. Bueno, no me voy a detener mucho en esto porque, como digo, también tenéis como referencia la charla que dio Viviana Buschbinder, pero bueno, si tenéis alguna duda podéis escribirme, tengo protocolos de higiene del sueño y puedo facilitaros algunas pautas. Comenzar el día con estimulación retiniana, a ser posible al amanecer, es decir, como he dicho, al amanecer se produce una estimulación de 7000 lux. Insisto, necesitamos 2500 para que nuestro cerebro interprete que hay que ponerse alerta. Entonces, si al amanecer podemos salir a la terraza, a la ventana o darnos un pequeño paseo, mucho mejor. Muy importante hacer una actividad física regular al aire libre, al menos 30 minutos de paseo diarios cuando sea de día, es decir, aunque esté nublado el día, aunque esté lloviendo. Yo sé que la probabilidad de días de lluvia durante el otoño y invierno en Bruselas es altísima, pero hay que salir a la calle. Y además el movimiento también nos ayuda a segregar otras sustancias como las endorfinas, que también nos van a ayudar. Preservar las rutinas y la actividad motivacional, es decir, reforzarse mucho positivamente cuando llevamos a cabo, a pesar de que estemos cansados, a pesar de que decimos es que el día hoy no está para hacer grandes cosas. Sí, cuando conseguimos sacar adelante nuestras rutinas, por poco que nos parezca, reforzarnos a nosotros mismos, hacer lo que llamo un balance diario de logros, es decir, cuando acaba el día decir, bueno, pues hoy se me ha dado bien esto, he conseguido terminar aquello, me he propuesto una cosita que tenía pendiente y lo he conseguido, cosas que tampoco necesariamente tienen que ser muy llamativas, pero que nos refuerzan. Y proponerse pequeños retos
yo lo llamo dominios, es decir, aprender cosas nuevas o algo que tenía yo por ahí pendiente, pues yo qué sé, aprender a coser o aprender a cocinar la receta de, no sé, cualquier cosa, o tocar un instrumento. Estos propósitos que nos ponen, sobre todo nos venden a principios de curso, ¿no? De curso académico y también al comienzo del año. Bueno, tampoco necesariamente tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos, pero que es interesante que nos motivemos. Vamos a hablar un poquito del teletrabajo, porque desde la pandemia, como ha habido una modificación también en el paradigma de trabajo, pasamos mucho más tiempo en nuestra casa. Es verdad, antes pasábamos, bueno, yo no me incluyo en el teletrabajo, pero la mayoría de mis pacientes están haciendo teletrabajo. Entonces, aunque estuvieran en la oficina, pero se tenían que trasladar a la oficina, tenían ahí una estimulación, ¿no? Salían a lo mejor a comer, etcétera. Ahora todo eso se ha reducido considerablemente desde la pandemia. Me parece que el teletrabajo ha venido para quedarse. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en casa metidos o en la oficina? La estimulación lumínica suele ser de unos 500 lux aproximadamente, ¿de acuerdo? Puede oscilar, puede estar entre 30, 1000 lux, pero de media tenemos unos 500 lux. La foto se puede hacer pues, una fotoestimulación. Venden unas lámparas de fototerapia, que ahora os pondré una pequeñita ilustración. Antes eran mucho más caras, ahora han bajado bastante de precio, la verdad. Yo confieso que tengo una en casa. Las lámparas de fototerapia nos pueden ayudar a estimular los receptores retinianos, ¿vale? Para facilitar también que el cerebro esté más alerta y que tenga esa interpretación de cambio de ritmo circadiano. Entonces, por ejemplo, utilizar este tipo de lámparas, os voy a poner la siguiente, me refiero a este tipo de lámparas, no necesariamente tienen que ser muy grandes, también las más pequeñas. Bueno, durante aproximadamente 15-20 minutos por la mañana, mientras estamos desayunando o mientras estamos iniciando nuestra jornada laboral frente al ordenador, pero que la tenemos ahí también. Hasta 2500 lux durante ese tiempo que digo, pues puede ser una prevención bastante interesante. Y esto muy importante, alternar periodos de descanso de pantallas, descansar de la pantalla con la que estamos trabajando con estimulación lumínica externa. Es decir, si podemos salir un poquito a dar un paseo de 10 minutos, salir a la terraza, viene muy bien también para relajar la vista. Siempre que sea posible deberíamos alternar estos periodos de descanso. La alimentación. Aquí me gustaría también hacer una recomendación sobre otras charlas que se han dado en ISPA-Santé, que las ha dado nuestra compañera dietista Juliana Martínez. Ella habla muy bien de la alimentación consciente y de la alimentación con las emociones, y la verdad es que os recomiendo que las veáis porque puede ser un complemento a esto que os voy a decir. Bueno, lo primero es evitar las dietas restrictivas. Se ha comprobado que las personas que consumen menos de 300 kilocalorías al día durante de 2 a 7 días reduce la concentración de melatonina. Es decir, lo que se traduce en en un insomnio, bien de conciliación o bien de mantenimiento con un despertar precoz, pero con un estado de sopor o de somnolencia durante el estado en el que hay que estar alerta. Es interesante también, es recomendable restringir el consumo de alcohol. El alcohol estimula el sistema nervioso central, alterando precisamente el metabolismo de neurotransmisores, el funcionamiento bioquímico cerebral. Y es muy recomendable tener una dieta rica en triptófano. Recordemos que es el aminoácido que produce la serotonina, a partir de la cual se sintetiza la melatonina, y bueno, lo podemos encontrar sobre todo en alimentos como los frutos secos, las legumbres, el pescado, algunos cereales como el arroz y la cebada, la leche y el plátano. Bien, para las personas que padecen el trastorno afectivo estacional, ¿cómo lo tratamos? Bueno, la fototerapia se ha comprobado que es un tratamiento que funciona muy bien, pero es que está indicado en aquellos casos en los que
no hay riesgo de suicidio ni síntomas psicóticos, es decir, que no se trata de unas depresiones con síntomas muy graves. Recordemos que los síntomas, perdonad, recordemos que los síntomas psicóticos es una pérdida del contacto con la realidad que produce alteraciones en forma de ideas o creencias que no tienen que ver con la realidad objetiva y que además tienen como síntomas alteraciones de tipo sensoperceptivas como las alucinaciones. Entonces, las personas que sufren, para las personas que sufren riesgo de suicidio, que muestran riesgo de suicidio, ideación suicida o tienen síntomas psicóticos, este tratamiento no está indicado. Sin embargo, para las otras personas sí que se ha comprobado su funcionamiento. La intervención con estimulación lumínica en lo que consiste es en suprimir la secreción de la melatonina facilitando la actividad, es decir, como os podéis imaginar, se utilizan las pantallas que os acabo de mostrar y se sigue un protocolo. Inicialmente se comienza con una estimulación a la luz de 15-20 minutos al día, aumentando gradualmente hasta 30-45 minutos la exposición a 10.000 lux. Se puede hacer con pantallas y se puede hacer cuando los días lo permiten, si son más soleados o menos nubosos, mejor dicho, se puede hacer con una exposición externa, de luz externa, pero normalmente se utiliza las pantallas. La duración del tratamiento tiene que ser un mínimo de 2 semanas y aproximadamente la media son 4 semanas, porque el efecto antidepresivo de la fototerapia tarda 3 semanas en aparecer. Es mejor aplicar este tratamiento por la mañana. Normalmente lo aplican personas que tienen sus... Bueno, yo he trabajado con neurofisiólogos en unidad del sueño y ese tratamiento se aplicaba en la clínica en la que yo trabajaba, pero se puede hacer en casa perfectamente. Eso sí, con un seguimiento por parte del médico y por parte del psicólogo que va recordando las pautas, cómo modificar las dosis de estimulación lumínica. Para las personas que tienen riesgo alto de suicidio o que también tienen, pues que no tienen una respuesta a otros tratamientos, como por ejemplo a la fototerapia, la farmacoterapia es el tratamiento de elección. Se utilizan fármacos que son los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que los podemos conocer mejor con nombres comerciales como la fluoxetina, sertralina y el escitalopram. Esto requiere de un seguimiento médico muy exhaustivo, un control. Normalmente se pautan estos medicamentos con una dosis inicial hasta alcanzar la dosis terapéutica que precisa cada paciente y los efectos antidepresivos se alcanzan a las 3 semanas aproximadamente después de alcanzar la dosis terapéutica de cada paciente. Luego también en pacientes que anteriormente ya han tenido el trastorno afectivo estacional se puede utilizar a modo de tratamiento profiláctico el bupropión, es decir, no es necesariamente esperar a que llegue el otoño, invierno y que el paciente ya se encuentre mal, sino que se puede aplicar este tratamiento, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina y dopamina. Algunos a lo mejor los podéis identificar como el medicamento que se utiliza para ayudar a dejar de fumar, es el mismo, pero suele cambiar las dosis terapéuticas en función de la indicación para qué está indicado. La psicoterapia. La psicoterapia siempre es un complemento tanto a la fototerapia como a la farmacoterapia en los trastornos afectivos estacionales. En todos los trastornos afectivos es un tratamiento de elección. Los trastornos depresivos responden muy bien a la psicoterapia. Normalmente, en concreto, mejor dicho, para el TAE, se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento que mejores resultados da y hay evidencias empíricas al respecto. ¿De acuerdo? Normalmente, por poner el ejemplo de las técnicas que empleamos en este tipo de terapia, pues utilizamos programas de actividades gratificantes, es decir, estimulamos al paciente a que mantenga y recupere aquellas actividades que anteriormente le resultaban placenteras. Hacemos un programa, un registro de actividades.
Vamos registrando también las sensaciones que van generando que estas actividades, los sentimientos que vamos recuperando. Esto es muy importante porque, como he dicho, en los trastornos depresivos hay un factor común que es la pérdida del interés o de la capacidad para disfrutar. Y eso tiene que ver, obviamente, con que el metabolismo de la serotonina, esa hormona la llamada hormona del placer, está alterado. Por supuesto, en psicoterapia trabajamos la higienización del sueño, muy importante. Las técnicas de desactivación se refieren a las técnicas que nos permiten desactivar estados fisiológicos de ansiedad, como por ejemplo las técnicas de respiraciones, de relajación, la reestructuración cognitiva de los pensamientos desadaptativos, es decir, analizamos aquellos pensamientos como antes las he llamado cogniciones aberrantes o las percepciones de que ya no soy capaz de hacer las cosas como antes o de minusvaloración, sentimientos de culpa. Todas esas atribuciones las analizamos y las vamos reestructurando por pensamientos mucho más adaptativos que nos permitan sentirnos mejor, porque siempre en la depresión hay un componente cognitivo, siempre hay una forma, un diálogo interno, una manera de hablarnos a nosotros mismos que es bastante negativa. Y bueno, pues por poneros ejemplos de técnicas que utilizamos. Por supuesto, hay muchas más técnicas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dejar aquí la presentación y os doy las gracias a todos por estar aquí y ahora doy paso al turno de preguntas. Muchas gracias, Verónica. Gracias a vosotros. Ha sido muy interesante. Podéis participar vía el chat o levantar el icono de levantar la mano que sale por ahí. A ver, ya hay una persona que quiere intervenir. Hola, buenas noches. No sé si me dais ya la palabra. Sí, soy María perfecto. y he estado escuchando con mucha atención porque yo llevo ya 20 años en Bruselas y soy de origen levantino, así que nada que ver. Y la verdad que sí que he ido siempre notando como la astemia estacional, pero hay un factor que en mi caso me hace dudar de que mi último estado así como un poco apático y ansiedad pueda achacarse al TAE. Es que en mi caso, bueno, yo soy una persona como con el nivel de alerta muy potente en general, y entonces lo que me pasa a mí últimamente es que aunque mi sueño se ha degradado mucho por una maternidad además tardía y tal, y en plena pandemia, es que al contrario, mi estado de alerta es como muy potente. Entonces, por ejemplo, tengo un compañero que ronca, entonces en cuanto me he despertado, tengo el estado de alerta muy alto, me cuesta mucho volver a dormir, entonces al final acabo tirando el día como con 3, 4 horas de sueño, 5, con un patrón como de agotamiento que últimamente está llevando en intensidad tal que yo creo que estoy en burnout, o sea, me parece que estoy ya en un límite que creo que tengo que hacer algo al respecto, pero sí que tengo la vigilia demasiado potente, o sea, las mini siestas que podría hacer durante el día y que a lo mejor un cuadro TAE clásico la persona está en somnolencia y duerme, yo no duermo. Entonces, estoy haciendo una cura últimamente con Dinamogen, que son unas vitaminas que en España siempre me han ayudado a recuperar apetito, dormir y tal. Tomo poquito y duermo con tapones y noto cierta mejora, pero sí que es verdad que yo creo que tengo ya un estado carencial, también lo he ido viendo en analíticas, de vitaminas muy importante, falta de magnesio, de vitamina D. Y luego también noto esa niebla mental, sí que la noto, o sea, yo además tengo un oficio muy demandante, que es interpretaciones simultáneas, y noto me noto como si fuera una vaca mirando al tren, o sea, mis neuronas no salen en busca no están reactivas, o sea, noto como que estoy teniendo problemas de memoria, incluso con respecto a cosas que en principio se marcan mucho porque son emocionales, o sea, me ha llegado a pasar que una amiga me anuncie que esté embarazada y se me haya olvidado y ya son cosas que me empiezan a parecer preocupantes. Y quería saber si el estado de alerta tan potente no contradice un posible cuadro TAE o ya más de depresión, no sé. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, María, es si tú notas una remisión total de los síntomas de la apatía y de los síntomas así de bajón durante la primavera.
en épocas normales sí ha sido así, pero por ejemplo tuve un cuadro, yo creo que de ansiedad en pleno mes de julio, quizá porque eran unas mini vacaciones que me venían grandes y que físicamente no eran nada reparadoras, pero en ese momento se suponía que al revés, ya hacía mucho sol, era la hora de calor, o sea, sí que estaba mejor, yo con el sol, aunque haya dormido muy poco, me vengo arriba, pero no sé si ya estoy llevando a un nivel en que ya no hay margen de elasticidad y el sistema empieza a fallar. A ver, podríamos decir, a ver, yo creo que más que hablar de TAE, bueno, tendríamos que hacer una exploración mucho más exhaustiva y analizar también las situaciones vitales que has atravesado. Ser madre es una de las situaciones más estresantes que puede tener una persona. Las demandas del bebé en las mujeres pueden alterar mucho los ritmos circadianos y generar lo que llamamos una patogénesis, es decir, una lesión para precisamente hacer esa alternancia de ritmo sueño-vigilia, ¿no? Una lesión en lo que sería este reloj endógeno que tenemos. Entonces, por lo que estás contando, aquí influyen varios factores. Con respecto a lo que comentas del estado de alerta, a ver, la melatonina, como he comentado, es una hormona que está relacionada también con funciones fisiológicas como la secreción del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y además es la que nos permite estar alerta, ¿eh? Entonces, esto lo hemos experimentado muchas personas que somos madres, cuando estamos en la época de la crianza, cualquier sonido, es verdad que el cerebro de la madre se reconfigura, entonces cualquier sonido relacionado con el llanto del bebé o su respiración o su movimiento ya nos facilita un chute de cortisol y nos pone en estado de alerta. ¿Qué pasa? Que esto pues parece ser que sí tiene que guardar relación con la melatonina, con una alteración en el metabolismo de esta. Pero yo creo que más que de TAE podríamos estar hablando de otras circunstancias también. A ver, el TAE es un diagnóstico específico que se refiere precisamente al patrón estacional de los síntomas depresivos. Pero cuando se dan otras circunstancias vitales, como pueden ser factores estresantes en el trabajo, la maternidad, otras circunstancias, una mudanza incluso, no podemos hablar de TAE, ¿vale? Estamos hablando de otros desórdenes de tipo pues, ansioso, depresivos, podemos hablar de trastornos de adaptación, es decir, el espectro de diagnóstico es bastante más amplio. Pero esto no significa para que ciertas recomendaciones que he hecho las puedas poner en práctica y ver si te funcionan, porque sí que es verdad que lo de la alimentación, el llevar una alimentación rica en triptófano no solamente mejora en los pacientes con TAE, sino que también se ha demostrado que mejora en pacientes con problemas de estrés, de ansiedad y de depresión, ¿vale? En definitiva, mantener en la medida de lo posible con ciertas conductas un correcto funcionamiento bioquímico cerebral nos puede ayudar, ¿vale? En cualquier caso, si quieres me contactas y podemos verlo más en profundidad, pero bueno, yo te recomendaría también que bueno, no dejes de practicar algunas de las recomendaciones que hemos visto porque mal no te van a hacer. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿A través del chat o a través del audio? Yo, si nadie se anima, quería preguntar acerca del uso de gafas de sol y de las cremas solares, porque me da la sensación de que quizá por una parte son muy buenas para proteger del cáncer y demás, pero que quizá absorbemos mucho menos los beneficios del sol, sobre todo cuando lo pillamos tan escaso como aquí. La verdad es que yo no tengo mucha información al respecto, María. Con respecto a lo que comentas de la protección solar, a lo mejor va más relacionado con el tema de la absorción de la vitamina D, que es otra de las cosas, no hemos hablado aquí, pero que es otra de las cosas que no es que esté relacionado con el TAE,
pero aquí todos los que vivimos lo sabemos, que la falta de estimulación produce un déficit de vitamina D y que se absorbe a través de la piel, ¿no? A través de la exposición al sol. Y también tiene que ver con, si no me equivoco, con la estimulación retiniana. Yo creo que eso creo que es mejor que lo preguntes a algún dermatólogo. Tenemos una dermatóloga en nuestro directorio de Ispasante, Eugenia Pastushenko, que yo creo que le podrías preguntar a ella directamente. Hablando un poquito de la vitamina D, que bueno, como digo, no es un factor que tenga que ver mucho con el TAE, pero que sí que es verdad que los déficits de vitamina D pueden producir anergia, es decir, falta de energía, dolor, sensación de pesadez del cuerpo, dolor de las articulaciones. Bueno, hago este inciso solo por ampliar información. Y con respecto a las gafas de sol, pues tampoco sabría decirte. Yo creo que eso nos lo puede decir mejor un oftalmólogo. En principio, no lo sé. Los receptores retinianos en la literatura no habla nada de que no se deban usar, ¿vale? No puedo aportar más información al respecto, lo desconozco. Mm. Bueno, gracias. Muchas gracias, Verónica, qué interesante. Y voy a hacer una pregunta yo, se me permite a la moderadora. Quería preguntarte, porque hay veces que es muy delgada la línea, ¿no? Entre lo que es pasable, ¿no? Y lo que ya es un signo para pedir ayuda, ¿no? Entonces me estaba preguntando a veces qué complicado, ¿no? Porque hay pacientes que a veces no piden ayuda cuando deberían, otros a lo mejor pecan de ser más previsores, más conservadores y van antes, ¿no? ¿Cuándo dirías como profesional que es un momento de alerta para ir a tiempo, ¿no? Al psicólogo, al psiquiatra, no sé. En el momento en que Por notamos eso. que nosotros no somos capaces de hacer frente a las exigencias rutinarias, es decir, que perdemos el nivel de funcionalidad, ¿eh? Que tenemos la sensación de que se nos hace un poquito cuesta arriba y de sacar adelante nuestro trabajo, nuestra casa, nuestras obligaciones. En el momento que sentimos que eso nos pesa y que empezamos también a asociar ciertos pensamientos de culpa o de minusvaloración, ese es el momento en el que deberían saltarnos las alarmas. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna intervención más? Pues yo voy a aprovechar también. Y pero estaba ahora pensando también en los pacientes que ya de por sí tienen síntomas y que están ya de por sí quizá en tratamiento y tienen algunos síntomas ¿no? ¿Tú ves un empeoramiento cuando llega esta época? ¿O se puede confundir una cosa con la otra? ¿O simplemente, aunque estén en tratamiento, empeoran? ¿O cómo ves tú esa relación? Y supongo que se pueden aplicar las mismas pautas, ¿no? Que has dicho, más lo que tengan, ¿no? En su tratamiento. Sí, las pautas, la verdad es que habréis visto que muchas pautas, sobre todo la terapia cognitivo-conductual, son las mismas, tanto para un TAE como para los trastornos depresivos mayores. Yo lo que observo es que los pacientes que están medicados, que tienen farmacoterapia, cuando llega esta época de otoño-invierno, por lo general no empeoran. Pero yo, de forma profiláctica, los pacientes que me dicen, bueno, ya llevo un tiempo con este tratamiento farmacológico, me dijo el médico que duraría unos 8 o 9 meses, creo que es el momento quizá de retirarlo porque se sienten mejor. De forma preventiva, si es en otoño-invierno, yo les digo que no lo recomiendo, que no recomiendo que lo retiren, porque puede hacer un efecto rebote, precisamente por la influencia de las variables lumínicas y ambientales y demás. Pero bueno, eso ya también siempre les digo que esa es mi recomendación, pero que vayan al médico, que al fin y al cabo es la persona que lo prescribe y que tiene más conocimiento sobre la farmacocinética y demás, ¿no? Yo te diría también que en personas más jóvenes que a lo mejor no están en tratamiento farmacológico, pero que sí que tienen a lo mejor han tenido estados o bueno, episodios adaptativos, el típico
pues yo qué sé, síndrome ansioso depresivo reactivo a alguna situación estresante, empeoran, pueden desarrollar síntomas en esa época del año. De hecho, yo no sé vosotros, pero yo aquí y en Madrid también identificaba siempre un aumento del volumen de solicitudes de tratamiento en otoño. Hacia los meses de noviembre, octubre, noviembre es cuando pues, se produce ese pico. Otra pregunta, no te quiero cansar mucho, Verónica. No, ¿Estamos en tiempo de hacer otra pregunta? Sí, por supuesto. Quería preguntarte si hay gente con más sensibilidad a esta depresión estacional que otra, ¿no? Porque con el tiempo siempre hay personas como que les influye mucho, ¿no? Y hay otras personas que son como parecen inmunes, ¿no? Dicen, no, a mí no me afectan, son mucho más resistentes. Hay estudios por ahí, hay estudios que sí que lo corroboran, que hay como una vulnerabilidad de ciertas personalidades. Las personas más introvertidas sí que son más vulnerables a desarrollar este tipo de síndromes, porque el retraimiento social es mucho mayor en estas personas. Y entonces, claro, y aparte de eso, siempre lo hemos dicho, las personas que tienen tendencia a contar sus problemas, a verbalizarlos, etcétera, eso es un predictor de problemas de estado de ánimo. Entonces, sí, hablan de que las personas con un patrón más evitativo e introvertido son más vulnerables a padecer este síndrome. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues yo creo que... A mí me gustaría una cosita que cuando María ha preguntado, creo que ha sido la primera pregunta que ha hecho, que ha comentado algo sobre pues la maternidad, las demandas y demás y el burnout. A mí me gustaría decir también que bueno, o por lo menos recordar, hay una conferencia sobre el binomio ansiedad-depresión en el que explico ese mecanismo del cortisol, de cómo nos pone alerta y cómo nos altera y cómo estamos con el cerebro en alerta, ¿no? Que tú también lo dices muchas veces, Laura, que Laura también es psicóloga. Eso nos predispone precisamente también a tener una alteración en los patrones del sueño. Y no sé si es Viviana quien lo explica. A ver, cuando hablo un poquito también del sueño, porque está relacionado con todo esto, normalmente cuando iniciamos el sueño tenemos lo que llamamos los ciclos. Cada ciclo del sueño dura aproximadamente 1 hora y media, unos 90 minutos, y en ese ciclo se producen las 3 fases del sueño, que es el sueño, el duerme-vela, ¿no? Que llamamos, el sueño REM y el sueño profundo. Bien, pues a lo mejor cuando estamos nerviosos, cuando estamos estresados, por las circunstancias que sean, podemos tener una buena iniciación del patrón de sueño, cumplir, por ejemplo, 2 sueños completos, que serían 3 horas, ¿vale? Y a lo mejor a partir de las 3 de la mañana ya se empieza a activarse nuestro cortisol, que normalmente tendría que empezar a activarse hacia las 8 de la mañana. El cortisol que es adaptativo, que nos permite hacer frente a las circunstancias, está adelantado. Entonces hacemos 2 ciclos de sueño y a las 3 de la mañana, por lo que sea, nos despertamos y es en ese momento cuando empezamos a resolver el mundo, como digo yo, ¿no? Empezamos a rumiar, nos desvelamos, empezamos a rumiar sobre tengo que hacer esto, mañana que no se me olvide esto, que tal, que cual, me ha dicho, no sé, el jefe tal, y ya no nos podemos quedar dormidos. Y eso tiene que ver con episodios de estrés. Y bueno, yo aprovecho para deciros que tenemos programada una videoconferencia, creo que es en diciembre, si no recuerdo mal, sobre la maternidad expatriada y las peculiaridades también. ¿De acuerdo, María? Qué Sí, buena. una pregunta asociada a lo que comentabas de los ciclos de sueño. Si me recetaron en su momento la melatonina sublingual para que fuera de Sí. más rápida absorción. Pero me dijo el médico, porque yo a veces notaba esto que comentas justamente, que a las 3, 4 de la mañana estaba entre muchas comillas muy descansada, fresca como una lechuga, me ponía efectivamente a elucubrar porque decía me quedo relajada en la cama, pero al final no me dormía.
Y entonces le pregunté si me podía dar otro chute de melatonina sublingual y me dijo, mejor no, porque entonces condicionas los ciclos y ya los alteras. Pero es verdad que si te despiertas muy activo a las 3 y con apetito incluso, Sí. es como que uno no sabe qué hacer, porque si tomas leche ya al día siguiente te va a pedir la leche a las 4 de la mañana otra vez el cuerpo. Y claro, es un poco un bucle. Hay dos cosas que sí que puedes hacer, María. Puedes probar lo siguiente. Cuando te pase eso, ten a mano siempre en la mesita de noche una libreta y un boli. Entonces, si empiezas a lucubrar o si empiezas a pensar en tengo que hacer esto o aquello, escríbelo. Haz el ritual de escribirlo. Y una vez lo escribas, déjalo ahí y vuélvete, date la vuelta e intenta dormir. Si aún así, o si esto no te funciona, o puedes hacerlo en lugar de esta pauta que te acabo de dar, puedes hacer lo siguiente. Elige un libro que sea lo más descriptivo posible, un libro que no sea tampoco algo que te haga pensar, sino que sea descriptivo, una novela que llame un poquito tu atención, pero que no sea muy activador, y empieza a leer. Entonces, llegará un momento en que tus ojos, porque son las 3 de la mañana, estarán secos todavía, ¿vale? Y empezarás a tener sueño. La página en la que tú notes que se te empiezan a torcer los renglones un poquito, marca muy bien esa página. La vamos a llamar página de anclaje. Entonces, la próxima vez que te vuelva a ocurrir que te despiertas, retoma la lectura unas páginas antes de esa página de anclaje, aunque ya la hayas leído, ¿vale? Ya verás lo que ocurre cuando llegues a la página de anclaje. Me encanta, muchas gracias. No hay de qué. Qué buen truco. Funciona, ¿eh? Pues ciencia. Bueno, Verónica, pues muchísimas gracias por esta charla tan interesante, tan Gracias. científica a la vez que tan práctica y en esta época que procede tanto, ¿no? Entonces, nada, recordaros a todos que la próxima conferencia va a ser el día 21 de septiembre en relación a la dislexia por Alba Pigrau, que es logopeda, y vamos a tener el placer de escuchar esta conferencia. Y en cuanto a Verónica, si alguien la quiere contactar y preguntarle algo más concreto a ella, la puede encontrar en su página web en www.veronicarubio.eu o bien en la página de Dispasante en Profesionales, en el directorio. Muy bien, pues muchas gracias a Pues todos. nada más, agradeceros a todos la participación y que paséis un buen cambio de estación. Igualmente, gracias, adiós, buenas noches.